Mujeres de Ensenada tiene el día de hoy la gran satisfacción de otorgar su tradicional reconocimiento anual a un personaje de extraordinaria trayectoria local, nacional e internacional, el doctor Jorge Agustín Bustamante Fernández. Por motivos protocolarios de los tiempos en esta ceremonia ha sido necesario abreviar drásticamente la semblanza de nuestro homenajeado. El doctor Bustamante, originario de Chihuahua, obtuvo los grados de maestría y doctorado en sociología por la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, donde también recibió posteriormente la cátedra vitalicia como profesor de sociología. Ha sido profesor en las universidades de Austin, Texas, de California, en el Instituto de Ciencias Políticas de París, Francia, en la Universidad Autónoma de México, en el Colegio de México, y actualmente es catedrático en el Colegio de la Frontera Norte y en la propia Universidad de Notre Dame. Su especialidad lo ha llevado a desarrollar estudios profundos sobre las migraciones México-Estados Unidos y sobre la población de origen mexicano en Estados Unidos. Como experto en esta materia, ha escrito libros y sus artículos han sido publicados en las principales revistas de sociología en Estados Unidos, Alemania, Francia, Suiza, Venezuela, Argentina, España y México. Durante muchos años ha escrito editoriales en los periódicos Excelsior, Milenio y Reforma. El propio New York Times ha llegado a publicar en primera página textos sobre sus investigaciones. En el año de 1988, el presidente de la República le entregó el Premio Nacional de Ciencias y en 1994 recibió el Premio Nacional de Demografía. Desde la fundación del Colegio de la Frontera Norte, en 1982, fungió como su presidente durante 16 años. En 1994, fue asignado por el presidente de la República miembro del Comité de Asesores de la Comisión de Cooperación Ambiental y de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza. El doctor Bustamante fue el primer presidente de esta organización bilateral. Este mismo año, de 1994, fue nombrado corresponsal para México del Sistema de Información y Estudio Continuo de Migraciones Internacionales de la OECD, posición que ocupó durante 10 años. En 1995 se le escogió miembro del grupo de Central de Investigadores encargados por los gobiernos de México y Estados Unidos para hacer un estudio binacional sobre la migración de México hacia Estados Unidos. Y en 1997 los países de América Latina y del Caribe se pronunciaron a favor del doctor Bustamante para integrar una comisión de expertos que llevase a cabo un estudio mundial sobre la relación entre las migraciones internacionales y los derechos humanos. Desde Ginebra, Suiza, se invistió al doctor Bustamante presidente de este grupo de trabajo de las Naciones Unidas. En 2003 se le proclamó investigador nacional emérito del CONACYT y a partir del 2005 relator especial de la ONU para los derechos humanos de los migrantes. En 2006, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad una resolución para proponer al doctor Bustamante al Premio Nobel de la Paz. En 2007, la Asociación Americana de Sociología le otorgó el premio Cox Johnson Fraser, que es el de más alto nivel que se otorga a sociólogos en Estados Unidos. El doctor Bustamante fue el primer latinoamericano en recibir tal distinción. En el mismo año recibió el cuarto reconocimiento a las humanidades y ciencias sociales del Tecnológico de Monterrey. En 2010 obtuvo el Premio Nacional de Jurisprudencia por su labor a favor de los derechos humanos de los migrantes. Para nosotros, como ciudadanos de un país que genera cientos de miles de migrantes
que es ruta obligada de migrantes continentales hacia el norte. Y como habitantes de una ciudad que recibe a un gran número de compatriotas cuyos anhelos de una vida mejor los lleva a afrontar toda clase de riesgos, la labor que ha desarrollado el doctor Bustamante en búsqueda de una solución a esta problemática social es de gran trascendencia. Así lo considera esta Asociación Cultural de 20 Mujeres. El enfoque que ha seguido principalmente mi investigación ha sido de la migración de México a Estados Unidos. Durante muchos años, más de 30, he estado haciendo investigación sobre este tema, aunque últimamente he estado más preocupado como investigador y como mexicano de la inmigración centroamericana, que da pena decirlo, pero estos inmigrantes centroamericanos son los migrantes cuyos derechos humanos son violados con mayor gravedad y en mayor número. Algo que cuesta trabajo reconocer para un mexicano es que el número de violaciones a los derechos humanos de los centroamericanos en México es el mayor en el mundo. No hay otro país donde se cometan mayor número de violaciones a los derechos humanos de migrantes internacionales que lo que es el caso de los migrantes centroamericanos en México. Esto es una pena que debemos de compartir todos, porque si bien el gobierno de México tiene la obligación legal de respetar los derechos humanos de todos aquellos que pisan el territorio mexicano, la sociedad civil, a la sociedad civil no se moleste. La sociedad civil mexicana tiene algo de responsabilidad porque todos nosotros no hemos sido capaces de generar los costos políticos que corresponderían al hecho de que el gobierno de México no cumple con sus obligaciones legales ni con sus obligaciones internacionales respecto del respeto de los derechos humanos. Y esto es algo pues que de alguna manera compartimos una responsabilidad, aunque la principal desde luego la tiene nuestro gobierno. Y no estoy hablando solamente de esta administración, estoy hablando de pasadas administraciones donde la falta de respeto a los derechos humanos se hizo algo que nos fue adormeciendo en nuestra conciencia respecto de lo que representa tener el campeonato mundial de violaciones a los derechos humanos de los migrantes, que es algo que esto es un hecho, resultado de investigaciones serias, pero para hacerlo más simple, les diría que si ustedes suman los números de cadáveres de migrantes que han sido encontrados en México en los últimos 5 años, encontraríamos que desde luego detrás de cada muerte de migrante hay obviamente violaciones, varias violaciones a los derechos humanos, y que la suma de estos cadáveres, que en realidad en los últimos 5 años es mayor a 500, encontraríamos que no hay otro país donde se cometan un número de violaciones a los derechos humanos de los migrantes internacionales que lo que es el caso de nuestro país. Y bueno, pues lo que nos corresponde a los que hacemos trabajo de investigación es dar a conocer estos hallazgos de tal manera que podamos ir construyendo una conciencia social en México
respecto de esa responsabilidad que compartimos todos y que debemos estar en vigilancia constante de que el gobierno lo mejore el respeto a estos derechos humanos de todos los seres humanos que pisan el territorio nacional. Y pues no creo que tengo mucho tiempo para prolongarme, o sea que si ustedes me lo permiten ahí lo voy a dejar. Claro que si tienen alguna pregunta o objeción o abucheo, siéntanse en libertad de hacérmelo saber en la inteligencia de que yo me sabré defender.